¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos cristianos parecen caminar firmes, intocables, incluso en medio del caos, mientras que otros viven cayendo, desanimándose, siendo destruidos por dentro? La verdad, hermano, es que Satanás no toca a todos, no tiene autoridad para invadir la vida de cualquiera. Hay cristianos a los que el infierno respeta, a los que los demonios no pueden tocar, porque han sido sellados por algo que el mundo espiritual reconoce. Bienvenido al canal Motivación en Dios. Aquí es tu refugio de fe, valentía y nuevos comienzos. Si crees que Dios aún escribe nuevos capítulos para tu vida, entonces llega dando like y suscribiéndote, porque este mensaje puede ser exactamente lo que necesitabas hoy. Pero también están aquellos que dicen ser de Dios, pero viven abriendo brechas, coqueteando con las tinieblas y convirtiéndose en blancos fáciles. En este preciso momento, tu alma está en riesgo, o te vuelves intocable en el espíritu, o serás uno más en manos del enemigo. ¿Qué tipo de cristiano eres? Este mensaje revelará la verdad y puede ser la diferencia entre la caída y la salvación. El campo de batalla espiritual es real y a menudo invisible a nuestros ojos, pero sus efectos son devastadores en nuestras vidas. Vemos a personas a nuestro alrededor, incluso dentro de la iglesia, siendo consumidas por la ansiedad, la depresión, la incredulidad, la amargura. Son como barcos a la deriva, sin rumbo, sin protección contra las tormentas de la vida. Y en contraste, existen aquellos que, incluso enfrentando vientos contrarios aún más fuertes, permanecen de pie, anclados en una fe inquebrantable, irradiando paz y confianza. Esta discrepancia no es fruto del azar, ni de la fuerza personal, sino de una armadura espiritual que pocos comprenden y aún menos invierten en construir. El enemigo, aquel que vino para robar, matar y destruir, no ataca indiscriminadamente. Busca vulnerabilidades, brechas, puntos débiles en nuestra defensa espiritual. ¿Y qué crea estas brechas? La falta de alineación con la palabra de Dios. La vida cristiana no es un viaje de autosuficiencia o de mera observancia religiosa. Es un compromiso profundo y transformador con la verdad que libera. Muchos se conforman con ser solo lectores de la Biblia, acumulando versículos en sus mentes, pero sin permitir que la palabra penetre en sus almas, moldeando sus pensamientos, emociones y acciones. Esta superficialidad, aunque parezca inofensiva, es una invitación abierta a los ataques del enemigo. Satanás no teme a Biblias abiertas sobre mesas polvorientas, no retrocede ante versículos memorizados por conveniencia, pero tiembla cuando encuentra a alguien cuya vida entera ha sido moldeada, lavada, alineada y transformada por la palabra viva de Dios. Porque donde la palabra gobierna, la mentira no tiene dominio. Donde la verdad habita, las tinieblas no permanecen. Donde la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es blandida con autoridad, el enemigo no resiste. Jesús, el Hijo de Dios, nos mostró esto en el momento más intenso de la tentación. En Mateo 4, vemos a Satanás intentando atacar al propio Cristo en el desierto, no con armas visibles, sino con palabras, distorsiones, manipulaciones. ¿Y qué hizo Jesús? No discutió, no filosofó, declaró la palabra. Escrito está, 3 veces con claridad, con autoridad. Y el resultado, el diablo huyó, porque no soporta la verdad. Él opera en la confusión, siembra duda, pero cuando encuentra un corazón firme en la Escritura, retrocede. Y aquí está la clave que pocos cristianos comprenden. La palabra de Dios no es un amuleto, es un arma, es alimento, es escudo, es fuego, es vida. Hay muchos que conocen la letra, pero no el poder. Muchos saben el texto, pero no viven la esencia. Y por eso siguen siendo blancos fáciles. El diablo no teme a creyentes que cargan la Biblia, teme a los que son cargados por ella. La diferencia está en quién ha sido transformado por ella. Cuando la palabra habita en alguien, altera su forma de pensar, hablar, reaccionar, decidir, amar y enfrentar los desafíos. Ser poseído por la palabra es mucho más que tener una rutina de lectura. Es cuando cada versículo leído se convierte en un ladrillo en tu armadura espiritual, fortaleciendo tu defensa contra los ataques del enemigo. Es cuando los principios de Dios comienzan a gobernar tus decisiones, garantizando que siempre estés alineado con la voluntad divina incluso bajo presiones externas. Es cuando la obediencia se convierte en un placer, un deseo genuino de agradar a Dios, y el pecado se torna inconcebible, una repulsión natural ante la santidad de Dios. Es cuando la voz de Dios se vuelve más fuerte que cualquier tentación o engaño que el mundo espiritual pueda lanzar contra ti. Es cuando, frente al dolor, puedes declarar con convicción, escrito está, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando la injusticia intenta oprimirte, tu alma se levanta y responde,
Escrito está, la venganza pertenece al Señor. Y cuando la desesperación llama a tu puerta, tu fe se fortalece y proclamas, escrito está, aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Satanás no puede permanecer donde la verdad está establecida. Necesita brechas, dudas, concesiones, un terreno fértil para sembrar sus mentiras. Se alimenta de la ignorancia y se aprovecha de la superficialidad. Por eso, el cristiano que vive en la palabra, que medita en ella día y noche, que la aplica en su vida diaria, se vuelve inaccesible, no por un misticismo barato, sino por una estructura espiritual real, sólida e inquebrantable. Es como una muralla invisible, hecha de promesas cumplidas, convicciones inamovibles y una fe fundamentada en la roca que es Cristo. Y el infierno reconoce esto. El salmista ya decía en Salmo 119:11, «En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti». No basta con guardar en la mente, es en el corazón, en lo íntimo, en el lugar de las decisiones, porque es en el corazón donde comienza el pecado, pero también es allí donde puede ser derrotado, por la fuerza transformadora de la palabra. Y la palabra en el corazón es como fuego que consume las tentaciones antes de que tomen forma, como espada que corta las mentiras antes de que se instalen, como luz que revela los caminos del enemigo antes de que se acerque. Y cuando hablamos de ser poseído por la palabra, también hablamos de vivir en constante transformación. Hebreos 4:12 afirma que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo, y penetra hasta dividir alma y espíritu, revelando intenciones, confrontando, corrigiendo. No es un libro común, es un espejo eterno, un espejo que no solo muestra quiénes somos, sino que nos moldea conforme a Cristo. El creyente que la recibe como verdad absoluta y la pone en práctica, se convierte en un verdadero discípulo. No sigue sus sentimientos, sigue lo que está escrito. Y eso, por sí solo, ya es una ofensa al infierno. Porque el mundo espiritual se mueve por legalidad. Satanás busca acusaciones válidas, pero cuando encuentra un corazón sometido a la verdad, no tiene argumentos. Por eso Jesús dijo, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. Profundizando en la comprensión de cómo opera la palabra en nosotros, es fundamental reconocer que ser poseído por ella trasciende la mera memorización de textos bíblicos. Se trata de una internalización tan profunda que la propia estructura de nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, es reconfigurada por la verdad divina. Piensa en esto como un arquitecto que al recibir los planos de un edificio no solo los lee, sino que los internaliza hasta el punto de poder visualizar cada viga, cada cimiento, cada detalle estructural. De la misma manera, cuando la palabra se convierte en la arquitectura de nuestra alma, no solo informa, sino que transforma la forma en que construimos nuestras vidas, cómo reaccionamos ante las circunstancias y cómo los relacionamos con Dios y con el prójimo. Esta internalización, por lo tanto, no es un evento puntual, sino un proceso continuo de rendición y aprendizaje, donde cada porción de la Escritura se convierte en un cimiento para una existencia espiritual más resiliente y victoriosa. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Deja en los comentarios un «Yo creo». Aquí caminamos juntos en fe y propósito. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando enfrentas desafíos que parecen abrumadores, como una pérdida financiera inesperada o una enfermedad debilitante. En lugar de sucumbir a la desesperación o la rebeldía, aquel que es poseído por la palabra accede a un reservorio de esperanza y fuerza que no proviene de su propia capacidad. Recuerda pasajes que hablan sobre la providencia de Dios, sobre su soberanía sobre todas las cosas, sobre su capacidad para transformar el mal en bien. No es que el dolor desaparezca mágicamente, pero la perspectiva cambia. La palabra ofrece un contexto divino para el sufrimiento, permitiendo que el creyente mantenga la paz en medio de la tormenta, sabiendo que Dios está en control, incluso cuando los eventos parecen caóticos.
Esa claridad de propósito y confianza inquebrantable es lo que lo hace inaccesible al desánimo y la duda que afligen a tantos otros. Además, esta internalización de la palabra se manifiesta en la forma en que lidiamos con las tentaciones. Satanás es un maestro en presentar el pecado de manera atractiva, camuflando sus consecuencias devastadoras. Sin embargo, para aquel que tiene la palabra como guía, las artimañas del enemigo son desenmascaradas. Cada tentación es enfrentada no con argumentos humanos, sino con la autoridad incuestionable de la verdad bíblica. Es como un soldado experimentado que al reconocer el patrón de ataque del enemigo, activa inmediatamente los protocolos de defensa que fueron rigurosamente entrenados. Esta prontitud para aplicar la palabra en momentos de fragilidad es lo que evita que pequeñas brechas se conviertan en fisuras profundas, permitiendo que la luz de Dios brille y disipe las sombras de la impureza o la desobediencia. Otro aspecto crucial es la transformación de nuestro discurso y nuestras actitudes. Cuando la palabra de Dios verdaderamente nos posee, se convierte en la fuente de nuestras palabras. En lugar de pronunciar quejas, chismes o palabras de desánimo, somos impulsados a hablar la verdad en amor, a animar, a bendecir. Nuestras acciones también reflejan este cambio interno. La impaciencia da paso a la paciencia, la crítica a la compasión, el egoísmo al servicio. Esta coherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos es un testimonio poderoso del poder transformador de la palabra, y es precisamente este tipo de autenticidad lo que desconcierta al reino de las tinieblas, pues prospera en la hipocresía y la contradicción. La vida que es consistentemente moldeada por la palabra de Dios se convierte en un faro de esperanza y un escudo impenetrable. Por lo tanto, el cristiano que es verdaderamente poseído por la palabra no es alguien que evita las batallas, sino alguien equipado para vencerlas. Es alguien que en lugar de ser moldeado por las circunstancias externas o las emociones pasajeras, es moldeado por la verdad eterna de Dios. Esta rendición total a la palabra no nos hace insensible al dolor o las dificultades, pero nos capacita para enfrentarlas con una perspectiva divina, confiando en que incluso en las circunstancias más adversas, la palabra de Dios es fiel y su plan es soberano. Esa es la marca de aquellos a los que el infierno teme, no por la fuerza de sus brazos, sino por la profundidad de su convicción, anclada en la roca inamovible que es Cristo. Al reflexionar sobre el camino recorrido hasta aquí, percibimos que la fortaleza espiritual que distingue al creyente inquebrantable del vacilante no se construye sobre fundamentos de mera erudición bíblica o rituales externos. Se edifica en el santuario más íntimo del ser, donde la verdad divina se convierte en el propio cimiento del carácter, la brújula que guía cada decisión y la fuerza motriz detrás de cada reacción. Es un proceso de metamorfosis interna, donde la palabra no es solo recibida, sino vivida, respirada, convirtiéndose en la propia esencia que permea la existencia. En este sentido, lo que antes podría parecer un misterio insondable, la resiliencia de algunos frente a la adversidad, la firmeza que desafía las tormentas, comienza a revelar su lógica espiritual profunda. No se trata de una inmunidad mágica, sino de una estructura interna tan robusta, tan intrínsecamente alineada con la voluntad divina, que las embestidas del adversario pierden su fuerza corrosiva. Es como un río, que al encontrar un obstáculo en su curso, no se detiene, sino que fluye alrededor, encontrando nuevos caminos, manteniendo su ímpetu hacia el mar. La palabra, cuando es verdaderamente internalizada, confiere esa misma fluidez y resiliencia al alma. Esta convergencia de principios nos lleva a comprender que la batalla espiritual, en su esencia, se libra en el campo de la mente y el corazón. Es allí donde se plantan las semillas de la duda, donde las distorsiones de la verdad ganan terreno y donde las emociones, cuando no están ancladas en la palabra, pueden convertirse en portales para la desolación. El cristiano que es verdaderamente poseído por la palabra ha desarrollado una capacidad única para discernir entre lo terrenal y lo celestial, entre la voz del engañador y el suave susurro del Espíritu Santo. Esta claridad de percepción, esta agudeza espiritual, es uno de los pilares que lo hace inaccesible a las manipulaciones que afligen a tantos otros. A medida que pivotamos hacia la reflexión final, se hace evidente que la cuestión no es si estamos siendo atacados, sino cómo nos estamos posicionando para resistir. La armadura que nos protege no es un conjunto de oraciones memorizadas, sino una convicción profunda e inquebrantable, forjada en el crisol de la verdad bíblica y templada por la obediencia diaria.
Es la certeza de que, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se derrumba, la roca sobre la cual estamos edificados permanece firme e inmutable. Esta convicción, cuando se vive en su plenitud, crea una aura de autoridad espiritual que el mundo de las tinieblas no puede ignorar ni violar. El viaje que hemos emprendido nos revela una verdad irrefutable. La verdadera fortaleza del cristiano no reside en la ausencia de luchas, sino en la presencia soberana de la palabra de Dios en su interior. No se trata de una mera armadura física, sino de una armadura espiritual forjada en la fusión de fe y verdad, un escudo impenetrable contra las embestidas del enemigo. El cristiano que es verdaderamente poseído por la palabra no es aquel que recita versículos con elocuencia, sino aquel cuya propia esencia ha sido reescrita por las líneas divinas, cuyas convicciones son tan profundas que desafían la lógica humana y se alinean perfectamente con la voluntad celestial. Esta internalización profunda no es un acto aislado, sino un compromiso diario, una rendición continua a la verdad que libera y transforma, moldeando no solo el comportamiento, sino la propia estructura del ser. Cuando la palabra se convierte en el cimiento de nuestra existencia, no nos hace inmunes al dolor, pero nos equipa para enfrentarlo con una perspectiva divina. La pérdida ya no es un fin, sino una invitación a confiar en la providencia de Dios. La enfermedad no es una señal de abandono, sino una oportunidad para presenciar el poder restaurador del Creador. Es esta capacidad de ver más allá de las circunstancias inmediatas, de anclar la esperanza en las promesas eternas, lo que confiere al creyente una resiliencia inquebrantable. Las tinieblas no pueden penetrar donde la luz de la verdad brilla con tanta intensidad, y la desesperación no encuentra terreno fértil donde la confianza en Dios es cultivada con diligencia y devoción. Esa es la distinción crucial, no la ausencia de tormentas, sino la presencia de un puerto seguro firmemente establecido en la palabra. Gracias por quedarte hasta aquí. Ahora te toca a ti. Da like, comenta y comparte. El C que ayuda a que este contenido llegue a más vidas. Y no olvides suscribirte para no perderte más mensajes poderosos como este. Dios te bendiga. Por lo tanto, la verdadera práctica comienza ahora. No se trata de esperar un momento más oportuno, ni de buscar una fórmula mágica. Comienza con el acto simple, pero profundo, de abrazar la palabra de Dios como la verdad absoluta que es. Comienza con la decisión consciente de permitir que cada versículo leído, cada principio aprendido, se infiltre en tu corazón, transformando tus pensamientos, tus reacciones y tus acciones. Es una invitación a la rendición, un paso de fe hacia esa inatingibilidad espiritual que el infierno teme, pero que Dios nos ofrece gratuitamente en Cristo. Que la palabra no sea solo una lectura, sino la propia esencia que te define, la fuerza que te sostiene y la verdad que te libera, haciéndote inquebrantable en medio de cualquier adversidad.